Nos gustó mucho cómo quedó el episodio último que grabamos con Irene Morgado y dijimos, pues vamos a hacer más esto, que nos gusta mucho cuando lo hacemos, de traer a gente experta en el tema, ¿no? Y iba a venir alguien, ya llevábamos varios meses con ello, sobre este tema, pero no ha podido venir por un NDA. Entonces, precisamente el tema de hoy es esto, ¿no? Los secretismos, los oscurantismos y las cosas que nos tenemos que callar por tal o por cual. No, nos callamos durante todo el episodio, ¿no? Ya no decimos nada. Pero no os vale solo con no decir nada. Tienes que decir que no puedes decirlo, porque si no, esto no te convierte en una persona interesante. Esto parece que los NDAs están hechos para conversaciones de bar cortadas. Muy chulo esto. No sé, Víctor, si claramente hablas desde el rescamor y la experiencia. No sé si es un rescamor o experiencia de cuando estabas en videojuegos y abrimos ya el melón, ¿no? Directamente, o si lo has visto también fuera de los videojuegos en el software generalista. Correcto, lo he visto en videojuegos sobre todo. O cuando se me ha hecho notar ha sido hablando con gente de videojuegos, especialmente si hay varias personas del mismo equipo, hay como un cruce de miradas que ya tengo detectado, que es este es terreno peligroso. Efectivamente, yo también he vivido esa situación. Además, creo que se crea como una especie de lo que tú has dicho antes, ¿no? Como de, mira qué interesante, no podemos decir esto por NDA, hay bromas al respecto, hay memes, se juega como una carta trampa rara, ¿no? Del NDA y hay como un gueto extraño de dejar a la gente fuera y de ocultar información en lugar de transmitirla y de compartirla, que es de lo que se supone que va, ¿no? Esta profesión y esta comunidad tan guay que tenemos en software, que no está en todos los gremios, y por suerte en el nuestro sí, pero con esto se vulnera bastante. Dices que lo has visto sobre todo en videojuegos y en software, no, pero yo quería que los temas que hablemos los abordemos desde lo central. O sea, evidentemente vamos a tocar mucho los videojuegos porque es muy evidente que hay más, pero es algo transversal. Yo lo he visto también fuera de videojuegos. Yo la verdad que tengo la suerte de haber trabajado en sitios en los que los NDA no eran tan importantes, dentro de que si había alguno, mi jefe se la repampinflaba, básicamente. Les daba un poco igual ese NDA, porque libera mucho el poder hablar de los problemas que tienes en tu día a día, comunicar lo que haces bien, hablar con otras personas y al final hacer este tipo de comunidad, porque precisamente creo que esa apertura le viene también bien a la organización y también nos viene bien a nosotros para seguir creciendo. Yo, pues ha habido veces en los que sin yo tener mucho problema le decía a algún compañero, pues estoy ahora mismo en el trabajo con un problema como este. Y explicaba un poco sin meterme en ningún problema yo y lo mismo me daba una idea muy buena para seguir trabajando así. Y la verdad que yo agradezco haber estado en situaciones como esta, que aunque hubiera tenido algo de NDA, eso se decía siempre de solo lo que decimos que no podéis decir, pero luego como que se ignoraba un poco. Quizá me parece la peor combinación de todas, que es tener NDAs y no cumplirlos. Bueno, lo peor sería no tenerlos e inventárselos, pero dentro de las que tienen sentido, tener NDAs y no cumplirlos es como es una falla de coherencia, ¿no? Porque ¿para qué? Yo entiendo que está el motivo compliance. Yo ha habido veces en las que no he tenido NDAs y hay veces en las que he tenido NDAs, pero se ha aclarado de esto es para cosas muy concretas, no para tu día a día. Puedes hablar del código que estás haciendo, puedes hablar de todo esto, pero esto no se puede decir, la fecha de este contrato. Muchas veces, al menos en videojuegos, porque el NDA era porque una empresa externa nos obligaba a decir que no podíamos estar trabajando en esto. Yo iba a ir un poco por ahí. También he tenido NDA impuestos por otras empresas o por terceros cuando ha habido colaboraciones, pero no como tal por la empresa en la que trabajaba. Entonces me preguntaba cuáles pueden ser las motivaciones por las que una empresa impone un NDA. ¿Hay algo real ahí? ¿Es o simplemente secretismo o, por ejemplo, hay preocupación de que se filtre información que pueda perjudicar una posible inversión? Bueno, yo creo que ya hemos rozado dos motivos, ¿no? Como tú bien has dicho, el tema de, bueno, que haya cierto miedo por algo, también el compliance y tal. Y creo que hay bastante de inercia de cómo funciona la sociedad en general, ¿no? Hay como un cargo cult donde mapea la sociedad general a la sociedad dentro de la sociedad. En este segundo término sociedad me refiero a empresa, ¿no? Lo societario.
por el cual, como en la vida normal, tenemos esa movida de que lo del dinero es tabú, ¿no? Y que no se sabe muy bien cuánto dinero tiene alguien, cuánto gana alguien, tal. En la empresa hay veces que sin que sea por nada, se acaba haciendo también así. Lo cual es una pena, ¿no? Porque en ese caso es que no hay ningún motivo, es una cuestión puramente idiosincrática. Me gusta mucho esta idea, es como... Es la mesa de ping-pong de los contratos laborales, ¿no? No va a servir para nada, pero tienes que tenerla. Porque si no, la gente va a notar la ausencia de eso. Ya con tantos episodios no me acuerdo de si hemos hecho o no un episodio sobre seguridad informática y creo que muchas veces está relacionado un poco con eso, ¿no? Tenemos una cultura de la seguridad que es solo podernos cubrir las espaldas si pasa algo, pero no evitar que pase ese algo, ¿no? Esto se trataba en un libro que leímos sobre seguridad, de O'Reilly, el de la iguana, en el que acababan diciendo que muchas veces todas estas barreras son como tener muy bien protegida una urbanización en la que tus vecinos son ladrones, ¿no? Porque al final suele venir el problema de los leaks y tal, suele venir por trabajadores de dentro sin darse cuenta que nada tiene que ver con que no digan en el bar, yo es que estoy haciendo tal movida, que no pierde nadie por hacer eso, ¿no? Yo tengo la sensación que hemos entrado aquí, nos hemos desagado un poco, pero me gustaría intentar pensar en positivo un poco, en realmente de qué está protegiendo y qué evidencias tenemos en la realidad de que estos leaks hayan hecho mucho daño al proyecto, porque esto me consta que ha pasado, especialmente en videojuegos, por, por la naturaleza del proyecto, ¿no? Del proyecto de hacer un videojuego donde un subset relativamente pequeño de conceptos, ideas, pueden desbaratarte tu estrategia, si se conocen. Sí que es verdad que, por ejemplo, el mundo del videojuego es uno con una idiosincrasia muy distinta a la del cine. En el cine todo el mundo sabemos de se está haciendo la película no sé cuál, como muy pronto. eh, pero, por ejemplo, en el mundo del videojuego, al ser un producto totalmente emocional, creo que se utiliza eso para como gestionar las emociones del propio anuncio, ¿no? Que si la gente está más emocionada y tal, comprará más, ¿no? El hype al final. Eso está claro. Sí que te puedo discutir un poco, ¿no? Porque hoy va a haber poca pimienta, hay que sacarla como podamos. Te puedo discutir un poco eso de que haya una diferencia cultural con el mundo del cine, porque en el cine también se aplica con los guiones. Y se han visto movidas extremas porque se le ha colado a uno un guión en una guantera de un coche y se lo han robado, ¿no? Mapea los guiones a lo que es el plan entero en videojuegos. Pero sí es cierto lo que dices. En videojuegos se utiliza mucho el efecto, ¿no? Aunque también se juega ya hoy día, según hablan las malas lenguas, que se juega la falsa filtración, ¿no? También, para agitar un poco los avisperos y tal. Yo una cosa que quiero decir a este respecto es que tengo la sensación, lo siento Víctor, pero voy a volver a lo de desahogarnos, tengo la sensación en mi carrera de que si tenemos muchas ventanas, haciendo la metáfora con la casa en la empresa, si tenemos muchas ventanas, algunas nos preocupamos de ponerle mosquiteras, pero las otras las dejamos abiertas, ¿no? Y por donde se filtran las cosas es en la ventana abierta. No es en la que has puesto una mosquitera, que bastaba con simplemente pues, cerrarla, no sé, es una metáfora un poco difícil aquí. Pero ya me entendéis, ¿no? No puedes decir nada tú como trabajador cuando hables con otra persona que no le importa nada lo que estás haciendo en realidad, pero luego no nos preocupamos, por ejemplo, como ha dicho Ángel, de la ciberseguridad, una mierda. Total, total. Además que los mayores leaks que ha habido en estos últimos momentos ha sido em, por básicamente ataques a las propias empresas que por ingeniería social o incluso por problemas de seguridad informática graves que estaban ahí em, de vulnerabilidades, em, han entrado y han sacado un montón de datos, vaya. Yo quiero sacar el melón que antes ha sobrevolado. Es un melón, pero es muy cortito. Que antes ha sobrevolado la conversación, creo que lo ha dicho Iván, lo de tener NDAs en cascada, ¿no? Porque otra empresa lo tiene con otra empresa que lo tiene con otra empresa que al final es la tuya de alguna manera, ¿no? Esta es una situación más o menos similar a la que yo vivo ahora mismo, por la cual yo, por ejemplo, no puedo poner en mi LinkedIn lo que estoy haciendo en el trabajo.
Pero es que es un NDA muy tocho. Lo estoy contando tan tranquilo porque cuando se publique el programa, al ritmo que vamos editando, pues habrá pasado bastante, como para que esto sea un problema. De hecho, bastante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final también hay un poco de cargo cult de efecto dominó. No solo cargo cult de vinieron y nos dijeron que no haya que hablar del dinero, sino cargo cult de es que si al final a mí otras empresas más grandes, ¿no? Los peces más grandes le están diciendo a los peces medianos, que le están diciendo a los chicos, que le están diciendo al plancton que no hay que hablar de algo, pues es todo en cadena y viene de arriba y no sé si hay una manera de evitar eso realmente. Yo creo que también estos NDAs muchas veces se hacen como gestión del problema masivo más que del problema individual. Me explico. Tú, Ricardo, y también Iván, que está aquí, habéis ayudado a la Málaga Jam, que le hemos mencionado en otros programas. Y muchas veces ponemos normas como el juego se entrega a las 2 de la tarde porque queremos que la gente lo entregue antes de las 5 de la tarde, ¿no? Ponemos un NDA muy estricto porque sabemos que la gente se va a pasar y queremos que no se pase mucha gente. Como intentar es el poner al final una verja que se puede claramente escalar muy fácil, pero que al menos no pase la mayoría de la gente, ¿no? Como esa primera línea. O sea, si he entendido bien, es para mitigar un riesgo, ¿no? Es una acción de contingencia y dices, como no puedo acabar más tarde y no confío en que la gente pueda acabar, voy a... Que no he acabado de atar. ¿A qué te referías? Sí, precisamente por eso. Sabemos que la gente se va a retrasar, preferimos darle manga ancha y cubrirnos en salud, porque si se retrasan después de las 5 2 personas, es un problema, pero es un problema pequeño. Pero si se retrasan 40 personas, es un problema muy grande. Por lo que queremos minimizarlo al máximo. Creo que hay un polo opuesto a este tema que también es súper interesante y del que vamos a sacar mucha chicha, pero que está bastante relacionado, que al final es el caso contrario en el que no alguien pone de más para que los individuos no lleguen a descontrolarse, sino que los propios individuos se autocontrolan porque sí, ¿no? Por supuesto también muy cultural. Por ejemplo, lo que hemos dicho, no se habla de salarios. En la industria del videojuego se habla cero de salarios, por lo tanto la mayoría somos inconscientes durante años de que nos están tangando con el precio del mercado. En el software, por lo que estoy viendo, el tiempo que llevo ya diversificando un poco la carrera, tampoco veo gran cosa. Está bastante mejor la cosa, pero tampoco lo veo muy allá. No sé cómo lo habéis experimentado esto respecto de una a otra. Me esperaba algo más de transparencia en eso. Sí, totalmente. Esto al final creo que es comportamiento legado, ¿no? Un poco de cultura legada de cuando este oscurantismo en los sueldos era una herramienta. El problema es que es una herramienta de confianza, ¿no? Para mí lo que se esconde detrás de no hacer público un sueldo es la posibilidad de que este sueldo sea, digamos, tratado de manera diferente según la persona y pueda usarlo a conveniencia porque motivos X. De manera que si tú no sabes lo que estoy negociando, no te estoy dando una palanca para negociar. Si no sabes lo que cobra tu compañero, no tienes con qué collarme, porque no puedes tener un punto de referencia para decir, si yo hago esto lo mismo que esta persona o lo hago mejor que esta persona y esta persona cobra X, yo merezco Y. Estoy muy de acuerdo en ese caso concreto, donde entra un poco más el juego social, ¿no? Que es algo súper interesante, que genera dinámicas que no existirían si no fuera por este tipo como de triquiñuelas. Pero es que hay otros casos en los que no tiene tanto sentido, Víctor. Es que ¿por qué permea esta manera de comportarse, que ya es medio tóxica, con sinceridad? ¿Por qué permea cuando estás hablando con gente que ni siquiera es de tu empresa? ¿No? ¿Por qué yo pregunto, hey, ¿qué tal allí? He visto las ofertas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y no te dicen nada. Yo entiendo que es algo completamente cultural, porque sí que hay países en los que a lo mejor el salario y la información fiscal es pública. Por lo que a nivel cultural, en algunos países es más común hablar de dinero con otras personas. Yo sí que tengo que admitir que en algunos equipos en los que yo he estado, bueno, en uno en concreto, no se hablaba de sueldo
Y empecé yo a hablar de mi sueldo y a decir, oye, pero ¿ustedes cómo estáis? Y fue como cuando agitas el agua que está sin solidificarse y de repente se vuelve hielo, ¿no? Y de repente todo el equipo sabíamos el sueldo de la otra persona y decíamos, ¿por qué hay esta disparidad? Pero yo es que creo que simplemente como es muy extraño empezar esa conversación, ¿no? Es muy hostil, además desde las empresas no se quiere hacer, se relaciona mucho con la parte sindical que se intenta totalmente eliminar, por lo que entiendo que por ahí va la cosa. Yo creo que también hay un tema de decoro. Especialmente la gente que estamos en esta industria, que claramente somos privilegiados, tenemos sueldos muy por encima de las medias. Creo que sean situaciones donde tú puedes estar, yo qué sé, mencionando que el Mercadona te ha subido el coste de la compra el doble en los últimos 4 años. Y lo dices como algo que te está pesando. Mientras estás diciendo que tu sueldo está 4 veces por encima de la media española. Entonces, yo creo que por la prudencia y por el decoro de no querer herir los sentimientos de la persona que puedas tener delante, igual nos estamos autocensurando por ahí. A tope con eso si fuera más allá de las boundaries de la industria. Yo recalco que lo que más me ha chocado es que en los eventos, en los meetups, en tal, no haya más cultura de vamos a hablar de esto, salvo gente que se dedica especialmente a decir hay que romper estas barreras porque esto no le hace bien a nadie. Total. Y yo también he vivido lo mismo. No sé si esto solamente aplica a empresas privadas, porque estamos hablando en el ámbito privado, o si en las públicas la historia es diferente. Yo conozco gente que se dedica, que trabaja en empresas públicas, a lo mejor del gobierno o de un ministerio, y más o menos veo lo mismo. No habla mucho de los salarios, aunque en principio esté público cuál es el salario de entrada para las ofertas, porque ahí por ley creo que no pueden ponerlo, o sea, no se pone privado como se hacen en las privadas. Sin embargo, los NDAI son casi que más importantes que una privada, ¿no? Porque trabajan con información de las personas que viven en un país, a lo mejor, o de las transacciones que hacen las empresas, o de las extensiones que piden para hacer un pago. Entonces, información sensible que ahí sí que si se liquea, pues puede haber un problema bastante más gordo que a lo mejor una empresa privada que, pues nada, se filtra una fecha de entrega de un juego. A ver, sin ir mucho más lejos, en este mismo programa, quizá en el segundo o el tercer programa que tuvimos un tema relacionado, yo recuerdo hacer una ronda de hacer público el sueldo. A mitad de la ronda empezó a haber caras raras y esto se acabó cortando. Entonces, tampoco hay que irse muy lejos para ver estas dinámicas. Esto está pasando y nos ha pasado aquí. Entonces, claramente hay algo. Y esto era dentro de la misma industria. Es cierto que esto es hacerlo muy público y que nunca sabes dónde va a acabar esta información y puede volver en contra. Pero bueno, claramente está pasando. Claro, lo que veo es que es como un conjunto de engranajes, ¿no? Como un mecanismo muy grande de engranajes, más grandes, más pequeños, más aledaños, de tercer, cuarto, quinto nivel, que hace que al final, como hemos dicho, sea cultural. Y ese es el barco difícil de frenar. Creo que se pueden hacer esfuerzos activos en parar esto y creo que por muy situación privilegiada que tengamos y demás, le hacemos bien a la gente que entra nueva a la industria, no cortando estas conversaciones, no cortando estos datos, porque puede pasar más tiempo, si no lo conocen, en el que le estén pagando por debajo de mercado. Y puede ser que le sigan pagando por debajo de mercado y acepten eso, pero por lo menos que tengan conciencia. Yo no sabía que estaba por debajo de mercado mis primeros años, mucha otra gente con la que he hablado tampoco. Yo, Ricardo, uno de los momentos más locos de mi crecimiento profesional que he tenido fue ¿sabes ya lo que me estás sintiendo porque sabes lo que voy a decir? Fue una llamada que tuvimos con un amigo nuestro en una comunidad que ya no existe, en la que cada persona dijimos nuestro salario y de repente esta persona dijo un salario que era probablemente entre 3 y 4 veces el mío.
y que como que todo el mundo que estábamos trabajando en esa llamada cobrábamos menos que esa persona. Y fue bastante loco. Sí, de hecho lo que pasó fue que habló de su salario, yo intenté más o menos así de cabeza, si te acuerdas, acertar el salario y la diferencia entre lo que yo supuse y el salario real era más que mi salario entero. De hecho, era más que mi salario y el tuyo juntos, ahora que lo pienso. Claro, esto es lo que no debe ocurrir desde la inconsciencia. Esto es lo que no puede pasar. Ahora que han pasado los años y que yo tengo, y no sé cuánto me durará, pero tengo cierta conciencia gremial, ¿no? Yo cojo a la gente que mentorizo y no puedo sino ver y proyectar a esa persona que empezó a trabajar, que era yo hace 10 años o los que fueran, que no tenía ni puta idea de lo que tenía que pedir en una oferta, ni de cuánto le iban a llegar a pagar, ni de si estaba bien o mal. Y por lo menos que tengan esos datos y lo jueguen como consideren, ¿no? Sí, total, al final no todo es el dinero, pero que al menos tenga la información. A ese respecto, es una pena, pero hay ciertos portales que ya ayudan con eso. Bueno, ya hemos hablado aquí algunas veces de Glassdoor, además Glassdoor tiene muchas cosas negativas también, pero bueno, está también ahí el estudio que hace Manfred de vez en cuando, que, bueno, aportan datos. El problema es que a la gente que no le llegan los datos, tampoco le llegan estos portales, ¿no? Tampoco le llegan estas fuentes. Entonces, también me parece buenas acciones comentarlas para que se puedan expandir un poco, por lo menos por tener la información, como hemos dicho. Y que vaya, que no es lo mismo que si estás aplicando a Accenture a que si estás aplicando a una empresa de 15 personas. Que lo mismo, en la empresa de 15 personas no puedes adivinar el salario, pero si supieras un poco más cómo funcionan los tiers salariales dependiendo de la financiación de la empresa, de dónde se localiza, de qué tipo de negocio hace, de cuánto, pues todas esas cosas probablemente podrías negociar mejor. Aunque solo hayamos hablado hasta ahora de NDAs, yo creo que le hemos dado, no sé si estáis de acuerdo, una buena vuelta. Y es verdad que hay otra variante que es muy interesante y que tiene que ver muchísimo con el oscurantismo, que son los NDCs. Que básicamente es, bueno, pues los acuerdos de no competencia. Yo en videojuegos he llegado a ver que básicamente lo que firmas es vender tu alma al diablo, lejos de ser legal, ¿no? Al ser un contrato laboral. No sé muy bien por aquí en software cómo va todavía, porque últimamente, ahora contaré algunas cosas, pero todavía estoy empezando. Pero Víctor sí que lleva un poco más de tiempo con esto. Sí, yo he firmado cláusulas de estas en software y vienen a decir algo así como o sea, al firmar esta cláusula, el trabajador no puede pasar a trabajar a una industria del mismo dominio o relacionado durante un periodo de tiempo X después de finalizar el trabajo. Para ello, o para compensar este hecho, se va a remunerar con cierta cantidad. En caso de incumplimiento, la multa, digamos, en caso de que haya acciones judiciales y tal, será de este monto. Esa es la forma típica que tiene en un acuerdo de no competencia. A mí la parte que más me escama es trabajar en una empresa de un dominio relacionado. Porque esto es tan ambiguo en software que, claro, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué espacio nos movemos? Creo que esto evidentemente atiende a un miedo. Yo lo llamo esto, perdonad por meter el fútbol, pero ya sabéis que yo tengo ahí en ciernes que todo se puede contar en software con fútbol, que me lo enseñó mi primo hace muchos años. Esto yo lo llamo el efecto Bayern de Múnich Borussia Dortmund, ¿vale? Creo que muchas empresas temen que la gente que puedan hacer de autoescuela, como dice un amigo nuestro, a otras empresas de su sector, ¿no? Y que al final se les lleven el talento cuando ya saben trabajar en ese sector. Esto tiene cierto sentido, ¿vale? Pero las cláusulas suelen no tenerlo, porque además es antiintuitivo. ¿Cómo me vas a prohibir a mí trabajar en una industria de la que precisamente estoy aprendiendo más? A ver, por el nombre también y por lo que he visto en otros contratos, también se suele relacionar mucho a la penalización que puede suponerle a tu empresa que te vayas a la competencia. Porque en el contrato está la palabra competencia, que en realidad de forma estricta significa que
que pueda quitarle ventas a tu empresa, ¿no? Más o menos se podría ver así. Entonces, si te vas a una del sector que más o menos hace algo parecido, pero tampoco mucho, no hay mucho riesgo. Pero si te vas a la competencia directa, entonces puedes tener información de un día para otro para la competencia, que eso sí que es un peligro. Todo esto lo estamos poniendo bajo el paraguas de, como digo, los contratos laborales, ¿no? Personas empleadas. ¿Qué sentido puede tener esto cuando yo me lo encontré la primera vez que yo hice un contrato mercantil? En el contrato mercantil, Víctor, ni siquiera era una cuestión temporal. En el contrato mercantil ponía que yo jamás podría volver a ofrecer servicios a nadie del mismo sector. El sector en concreto era el sociosanitario. Entonces, eso quiere decir que yo empiezo mi carrera como autónomo cortándome un porcentaje importante de los posibles clientes que puedo tener a lo largo de mi vida. Esto no tiene ningún sentido, es abusivo y lo peor es que al ser un contrato mercantil está mucho menos protegido mi parte aquí. Entonces, cuidado con esto, que esto en contratos laborales es mucho más fácil de convertir en papel mojado, en mercantiles cuidadito. Precisamente, y vuelvo un momento a los contratos de trabajo normales, que esto caiga, si no en la ilegalidad, en esta idea del papel mojado. Yo lo que he oído, y me parece que tiene bastante sentido, es que esto nunca, no es una herramienta de no competencia. Es una herramienta de negociación en caso de baja voluntaria. Es decir, cuando un trabajador quiere dejar un empleo, normalmente hay un acuerdo de 15, 30 días, 60, lo que sea. Estos contratos a veces le permiten a la empresa decir, oye, mira, si te quedas 6 meses, 3 meses, lo que sea, no ejecutamos este contrato y puedes hacer lo que quieras. Es decir, es leverage en el momento de la negociación. Hostia, qué interesante. Voy a poner un matiz muy rápido. He visto el caso contrario también a lo que ha dicho Víctor. He visto el caso en el que esto le permite negociar a un trabajador, porque una empresa le dijo que le iba a echar, la competencia inmediatamente le intentó fichar, esta persona demostró que, según lo que se había escrito en el contrato, podía hacerlo, porque era que la empresa le echaba, no que se fuese él. Entonces la empresa decidió mantenerle un año más pagándole sin trabajar, solo para que no se fuera a la competencia. Joder, qué bien. En este caso, yo he visto también otras situaciones en las que esto que hemos hablado de que el acuerdo de no competencia es una cosa pagada, cosa pagada que es un poco truquito, ¿no? Porque al final, luego tú en tu nómina, si has negociado X dinero, si has negociado esa cantidad, siempre que esa cantidad esté por encima del convenio, que normalmente en los salarios de software suele ser así, vas a tener tu cantidad total y en un pequeño fragmento de lo que ya te iban a pagar está ese coste de la no competencia, sea una no competencia en el momento, ¿no? Aunque voy a sacar yo, por ejemplo, un poquito el pimentero. Yo he firmado un acuerdo de no competencia para mi trabajo actual, que llevo poquito tiempo ya, llevo un mes y algo. Y claro, yo justo empezaba el trabajo y a la semana y media iba a... Porque decía, no puedes estar trabajando para otras cosas a la vez, no puedes tener negocio. Y digo, vale, en una semana voy a cobrar X dinero por dar 2 charlas en un evento. Esto no me vaya a poner ningún problema, ¿no? Y claro, mi empresa, con mucho criterio, me dijo, no, 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 eso a tope, tus proyectos personales a tope, si tienes todo lo que tú quieras hacer por tu cuenta y en tu tiempo libre, hazlo. Pero queremos evitarnos el problema de tener a una persona que está trabajando para 3 empresas a la vez teletrabajando. Y claro, lo que entiendo que al final se quieren cubrir las espaldas de esa situación, sobre todo siendo una empresa remota y que a veces trabaja con asincronía, ¿no? Pero es que eso tiene todo el sentido. Es que eso tiene todo el sentido por contra a otras cosas mucho más abusivas que hemos visto, como por ejemplo tus proyectos personales también van a pasar a ser parte o la empresa decidirá si pasan a ser parte, bla, 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 bla. Una pregunta muy rápida aquí. ¿Esto que has dicho, Ángel, no sería el contrato de exclusividad o es lo mismo que competencia? Bueno, el de exclusividad yo he mencionado. El de... Porque en algunos sitios yo he visto que estaba un poco mezcladas las cláusulas, ¿no? Y sí, total. Yo he visto... Yo he tenido situaciones en las que... eso de los... Te decía, no puedes tener proyectos personales. Es como... Esto es ilegal. Y encima ni me estás pagando por esto. Además que creo que es una cosa
completamente perjudicial para la empresa. Si ya olvidamos toda la parte humana y nos vamos al capitalismo extremo, yo quiero que mis trabajadores estén trabajando en su tiempo libre para mejorar. No entiendo ni desde el punto de vista del capitalista más salvaje por qué no quiero que una persona que está programando en su día a día programe para mejorar como programador por la tarde. No lo entiendo. A priori suena bastante tonto no creer que alguien haga tu I+D gratis, ¿no? O sea que estoy contigo, vaya. A lo mejor queda un poco raro este corte, ¿no? Que acaba de ocurrir en el audio, pero es que alguien estaba contando algo y se ha vulnerado un NDA serio, entonces hemos tenido que quitar un tema de en medio. Ya va quedando poco en la agenda. Creo, Iván, que tú tenías una cosa muy chula y muy diferente a lo que hemos hablado hasta ahora. Si quieres comentarnos. Sí, muy rápido, como anécdota, simplemente en mi empresa que estábamos trabajando en un videojuego, había un punto en el que los usuarios que estaban probando una versión anticipada tenían un NDA para que no se filtrasen cosas que se estaban puliendo, y llegado a cierto punto pues se levantó porque ya sí no pasaba nada. Entonces en ese momento ese NDA ya dejó de ser válido, y porque interesaba que la gente empezara a compartir información. Esto se ha hecho toda la vida en la industria de videojuegos y no en la industria de videojuegos, sobre todo con respecto a la prensa, y esto no es un NDA, esto se llama embargo. Esto es un embargo sin más. Aquí, por supuesto, bajo el término NDA y tal, pero lo que es la dinámica es un embargo. Tú no vas a poder filtrar esta información hasta que no lleguemos al periodo de desarrollo o lo que sea en el que esta información ya no sea algo privado tal. Parece muy chulo y nunca había pensado en esta posibilidad, ¿no? En tener que filtrar a tus primeros beta testers o como lo queramos llamar. Yo esto, por ejemplo, lo relaciono con un tema que me parece muy interesante, que son el de las pruebas de trabajo. Y es, yo estoy haciendo un proceso de selección y me mandan una prueba de trabajo que a lo mejor es de semana y pico o de 2 semanas. Ya luego en otro episodio podemos entrar en cuánto tiempo debería dedicarle a una prueba de trabajo para que sea algo legítimo, sobre todo si es sin pagar. Pero, y hago un trabajo muy interesante, ¿no? Y quiero ponerlo en mi portfolio o en mi GitHub o en lo que sea, ¿no? O se lo quiero enseñar a alguien. Y claro, a lo mejor es una prueba de trabajo libre, pero yo no la puedo divulgar porque tengo un problema. Y claro, ¿crees que un embargo podría funcionar bien aquí? Claro, esto es tratar a la prueba de trabajo como si fuera un acertijo, ¿no? Que no se puede contar porque entonces se pierde la gracia. Entonces, ¿en qué momento una prueba de trabajo se ha convertido en la solución? Cuando lo que debería ser es la conversación que se apoya con la solución. Y si uno pudiera tener una conversación interesante con la solución de otra persona, copiada o directamente traída de donde sea, debería ser suficiente. Y hay empresas que lo hacen así. Y me parece bastante sano el ejercicio de que la prueba de trabajo consista en, por ejemplo, si queremos saber cuáles son tus capacidades técnicas y tus capacidades de soft skills a la hora de trabajar en equipo, vamos a hacer una cata que va a ser la que tú quieras traer. Y da igual que la hayas traído hecha, que la hayas hecho 40 veces o que... Da igual. Porque lo que va a importar no es la estática, ¿no? Es la dinámica que se va a dar desde que la empecemos en equipo. O sea, que es que esto tiene una solución sabida, ¿no? Y óptima. Pero también se entiende que cuando se tiene que filtrar a mucha gente y todo esto que ya hemos hablado, bueno, la verborrea de siempre. El coste de tener esa dinámica es tener al menos 2 personas que puedan tener esa dinámica, porque no es templatizable. Y de aquí creo que se rompe un poco. O sea, queremos sobreoptimizar un proceso que debería ser dinámico y convertirlo en estático porque la parte estática es barata. Y ahí es donde publicar pruebas de trabajo o tener NDAs en pruebas de trabajo es donde rompe esta comodidad de la prueba de trabajo como acertijo. Como si has llegado a la solución, ya tenemos un porcentaje de fiabilidad de que esta persona es capaz. Entonces, claro, teta y sopa. Bueno, yo voy a hacer aquí la intervention, ¿no? De cortar este episodio. Si dura menos, pues que dure menos. Pero ya hemos tenido que quitar un trozo porque precisamente nos hemos saltado un NDA y lo que no nos habremos dado cuenta que nos hemos saltado. Entonces, Víctor, tenías hoy una cosa muy chula que nos ha encantado para cerrar el episodio. Así que dale y aquí lo dejamos.
Pues sí, hoy no vamos a cerrar con COD, pero quería personalmente hacer un ejercicio de transparencia y un poco desahogarme y poder decir finalmente, delante de todo el mundo que esté escuchando, que lo que estoy cobrando son 1.000 euros y que además pienso que mi CEO, pues jefe, compañeros, todos mis compañeros. Joder, Víctor, esto es lo más valiente que he escuchado nunca. Muchas gracias.